Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema que el día de ayer estuvimos tratando de alienación parental. Agradecemos todas sus llamadas y por ello le vamos a dar continuidad a este tema. Por favor, llámenos al 777-317-6110, al 777-311-9030, que es el teléfono de cabina. Nuestro correo electrónico está apareciendo ahorita en pantalla, igual Twitter, y bueno, va a estar muy interesante. Está de nuevo con nosotros la maestra Liliana Fernández, especialista en atención de víctimas del delito, criminóloga, psicóloga, todo un currículum bastante noche de monerías, bastante extenso. Con gusto saludarte, buenas noches. Igualmente. Adriana Ríos, con gusto saludarte. Federico Mayorga, Liliana, buenas noches. Placer, pues Adriana. aquí contenta, inquieta por el tema, ¿no? Es increíble la respuesta que ha tenido la gente y yo creo que los comentarios denotan que es un grave problema social, ¿no? Y pues estaremos atendiéndolo aquí para comprenderlo mejor. Oye, me regañaron el día de hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque me comentó nuestra jefa de información que he dejado un poquito afuera lo que es toda la gente, todos nuestros radioescuchas, porque obviamente, bueno, estamos transmitiendo en vivo y obviamente de repente no tomamos en cuenta a nuestro auditorio de radio. Claro que sí los tomamos en cuenta. Gracias por escucharnos, gracias a todos los que van ahorita camino a casa, a los que están trabajando y están sintonizando el 90.3 de su FM y escuchando una emisión de Quien Resulte Responsable. Antes de iniciar con el tema, sí quiero hacer un llamado al secretario de Comunicaciones y Transportes, porque no es posible que permitan operar a Nextel de México con un equipo de Evolution que nada más en ciertas áreas en el Distrito Federal, en Monterrey, en Guadalajara y en Jalisco está bien. Y en todas las demás áreas el equipo pues no funciona como debe ser, ¿no? Y a todo el usuario pues le están cobrando mes con mes y obviamente pues eso yo creo que tiene que intervenir la Profeco. Y hacemos un llamado al procurador de la Procuraduría Federal del Consumidor y también un llamado al señor Salvador Álvarez, que es el nuevo director de Nextel, que acaba de llegar, porque hicieron correo de todo el mundo y acaba de llegar esta gente con un currículum interesante, pero bueno, lamentablemente el usuario es el que está pagando las consecuencias de mala atención y de actitud, como por ejemplo el señor Uriel Hernández Castro de atención a clientes, pues qué lástima que es el que de repente recibe las llamadas y trata a la gente como si les estuvieran haciendo el favor cuando del usuario viven, ¿no? Pero yo creo que es un problema. Estás pagando tu servicio, estás pagando un buen servicio, una cuota que lo que debe de garantizar es un buen servicio. Sí, pero qué pena y qué lástima que las autoridades no estén haciendo nada. Eso es lo peor. ¿Con qué impunidad está trabajando Nextel? Porque sacan al mercado y te quitan tu sistema que tú tenías para darte un sistema Evolution, que supuestamente que es la maravilla de la tecnología, pero no en todas funciona. Y sin embargo te lo cobran. Entonces obviamente es un fraude al consumidor, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Tú has tenido problemas con tu Nextel? Sí, pero ya por eso no he cambiado mi último modelo, porque todo el mundo me dice que sale malo el Sí, no, la nueva tecnología es triste, pero qué pena. Pues ojo a Nextel, ¿no? Que no engañen a la gente. Que no engañen a la gente, ¿no? Que no publicidad. engañen a la gente de que es una tecnología de punta. Puede ser que sea una tecnología de punta, pero obviamente no está desarrollada como tiene que estar desarrollada. Y yo creo que es un llamado también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que por favor tomen nota y lo tomen esto como una denuncia, porque realmente es una denuncia pública. Porque ya no podemos seguir permitiendo que sigan tomándole el pelo a los usuarios y ellos sigan cobrando, ¿no? Yo creo que no es correcto. Supuestamente está regulado, ¿no?
Pues sí, que estén engañando a los usuarios, ¿no? Porque la publicidad que ellos manejan es de un buen servicio y digo, y a lo mejor sí es de punta, pero que ubiquen o que especifiquen en qué áreas, ¿no? Si es que funciona, Exacto. en qué áreas funciona. Vamos, solamente le sirve para estas áreas y bueno, si tú quieres esa área, pues está bien, pero pues obviamente y si si contratas sabes que los no funciona en servicios, tu área y lo quieres contratar, pues bueno, ya no estás engañado, ¿no? así Pero es, no a pero base de mientras engaños. están engañando, ¿no? Pues Cuando sí. ellos son los que tienen que solucionar el problema, para eso te cobran. Pues bueno, un Bueno, llamado. pues al un Excel. llamado nuevamente, por favor, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y un foquito rojo a Nextel porque realmente están haciendo mal las cosas. Bueno, es que ya nos quedamos con tantas cosas, ¿verdad? Alienación parental. Qué gran problema. Alienación parental. Qué así gran es. problema y quedan como víctimas aquí los niños. Platicábamos en el corte que no necesariamente es cuando hay divorcios, ¿no? La alienación parental. Hay casos también en donde se da, inclusive viviendo Dentro del los matrimonio. mismos papás en Sí, claro. las estructuras como matrimonio. Ahora hay mucha diversidad de familias, ¿no? Hay las familias convencionales, papá, mamá, hay papás solteros, hay mamás solteras, hay papás separados, hay papás divorciados y en todas estas situaciones se pone en riesgo la salud emocional del niño. Pero fíjate que a mí me preocupa algo, Elena, que yo te lo pregunto como, pues, por dos lados, como psicóloga y como abogada. Hoy por hoy, el hecho de que no esté legislado la situación de alienación parental, imagínate qué problema que tú rindas un dictamen favoreciendo y dando ese dictamen de alienación parental y al no estar legislado, no tiene ninguna validez. O sea, con la mano agarran y te dicen, con permiso, ¿eso dónde está? El hecho que le llamen síndrome no existe porque, vamos, como bien lo dijiste ayer, no es síndrome. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué problema? Porque es un problema hasta jurídico, porque obviamente dejas a los psicólogos con las manos atadas y no pueden dictaminar en base a ello, porque no está dentro de la ley. Así es, bueno, se trata de que los informes periciales, en este caso que sería en materia de psicología o de psiquiatría, tengan como base un fundamento científico. Y desafortunada o afortunadamente, este síndrome de alienación parental no cumple con los criterios suficientes, por ejemplo, decir cuánto tiempo se debe de tener para padecer este síndrome, o que más bien se preocuparía la ciencia en materia psiquiátrica y psicológica porque fuese un trastorno, lo cual ya tendría implicaciones mucho más graves, porque no es lo mismo un trastorno que un síndrome. O sea, ya un trastorno es algo que puede afectar diferentes áreas de la vida de un individuo, como son la social, la emocional, la sexual, la educativa, etcétera. Pero digamos que los estudiosos, los científicos de estas dos áreas que acabo de mencionar, para realizar un informe pericial realmente certero, necesitan, hagan de cuenta, unas verdaderas tesis. Y si este síndrome de alienación parental a alguien se le ocurrió decir, bueno, esto es otra cosa, o sea, ponerle algo como que más específico, pero no está bien aterrizado. Sí, pero aquí el problema es que tú, como perito, agarras y rindes un informe en el cual determines que hay una alienación parental. Discúlpame, yo como defensa te digo, ¿con qué lo fundamentas jurídicamente? Por lo tanto, no le solicito a la autoridad que lo deseche, porque no existe. Lo manejan como violencia familiar. Sí, pero son cosas distintas. Sí. O sea, existe la violencia porque existe como tal, pero vamos, como alienación parental no lo puedes rendir. No. Vamos, sabemos que existe, pero obviamente al no estar regulado y no estar legislado, es materia muerta. En la corte, en el caso que ayer leí, que les estaba comentando aquí en el programa, en el caso de Toluca, la corte, la resolución que emite, así lo maneja, como alienación parental, pero no recuerdo si lo llama síndrome o trastorno. Sí, pero no está legislado, Adri, no está legislado. Sí, lo entiendo. Vamos, el hecho de que no haya una ley, ¿sí? O sea, las leyes son muy claras, el código es muy claro. Lamentablemente muchas veces a nuestros jueces, a las autoridades, se les olvida lo que está escrito en tal artículo, ¿sí? Como bien lo decíamos, por ejemplo, el cuarto, ¿sí? Claro. Se les olvida. Entonces, obviamente, muchas veces los artículos los interpretan de acuerdo a muchas veces a los intereses, que eso es lo triste. Aquí el problema, y yo insisto, mientras que no esté legislado y no sea ley, no puede un perito
emitir un dictamen sobre ello. Exacto. Es así de sencillo. Sí. Todo, sí, usted determina, puede ser una alienación parental, están preparando a las autoridades en algunos estados de la República para, de alguna manera, buscar cómo encuadrarlo para meterlo como ley. Pero hoy por hoy, aquí en nuestro país, no es ley. Sabemos que los estudios del doctor Wagner es una alienación parental porque te marca todos los tipos en los cuales de alguna manera las características, se ven las características de los mismos, pero te repito, es única y exclusivamente informativo. No puedes actuar jurídicamente en base a ello. Liliana, y mientras se legisla, mientras se estudia más el caso, los niños, ¿cuál es el riesgo más grande que corren los niños que son sujetos a alienación parental? Porque al final de cuentas, entre que si se legisla o si no se legisla, los niños siguen padeciendo, siguen siendo víctimas. Mientras que no se legisle, Adri, digo, va a ser así. ¿Cuál es lo más riesgoso, lo más peligroso que puede ocurrir con un niño víctima de alienación parental? Bueno, es que también hay que recordar un punto que no se ha tocado, que es que los niños, o el hijo, la hija, o todos los hijos de una pareja, empiezan a desarrollar odio hacia alguna de las partes. O sea, papá o sea mamá. Exacto. Y suele ser hacia la madre o hacia el padre. Ahora sí que depende de cuál de los progenitores le enciende más el alma al pobre niño. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay un mecanismo que se llama de defensa que se llama identificación con el agresor. Puede ser que el menor llegue a tener, o el hijo adulto, porque también se da estos casos en la adultez, pero podemos encontrar una identificación, o sea, un temor tan grande, un terror hacia, vamos a decir, el papá, ¿no? De que lo golpeó, lo castigaba severamente o simplemente ser una figura de autoridad demasiado autoritaria, entonces vamos a encontrar que el menor va a preferir, para estar bien con el papá, va a preferir hacerse cómplice. ¿Sí me explico? Así como una especie de síndrome de Estocolmo sin llegar a ser este síndrome. Ajá, porque no cumple tampoco todos los requisitos. Pero es muy importante decir que no hay peor cosa que le puedas hacer a un niño que fomentar el odio. El rechazo. Y es que te voy a decir una cosa, es algo muy cierto. Fíjate que anteriormente, las generaciones anteriores, cuando llegaba a existir el divorcio, una de las partes hablaba pésimamente de su pareja. Uh-huh. Si era el papá, era en contra del papá todo lo malo del papá. Y si era la mamá, también era todo lo malo de la mamá. Y con esa posición te educaron, ¿sí? Y era un rechazo que al final de cuentas paga las consecuencias como tal. Y como hijo las pagas. Es que ayer Liliana me comentaba en el corte, le hacía la misma pregunta y ella me comentaba que inclusive puede llegar al borde del suicidio, ¿no? Sí. El niño, una situación así, someterlo a fuertes depresiones, ¿no? Justamente por todo esto que está comentando, hay estudios, ¿no? Liliana me dirá ahorita si estoy equivocado, pero lamentablemente el incremento de suicidios se ha incrementado fuertemente. Y muchas veces escuchamos que fue por la escuela, que fue por eso. No, son por los problemas que suceden en casa y es una forma en la que ellos salen. Obviamente buscando un camino que no es el correcto. Como lo expresaba la carta, ¿no? Que nos compartiste ayer, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, la carta con la que cerramos el programa, que por cierto, gracias a los que mandaron comentarios felicitando por la carta tan bonita. Es esto, ¿no? Que dices, ese sentimiento de culpa que los orilla a... Es que lamentablemente los hijos es a los que se hacen sentir responsables. No saben ellos lo que está pasando. ¿Víctimas pasivas? Exacto, son víctimas pasivas. Mira, mi opinión, obviamente Liliana, por favor, exprésame si estoy equivocado. Y Adriana, por favor, también es tu comentario. Yo creo que hoy por hoy, la falta de capacidad que tenemos nosotros como adultos en darnos cuenta del daño que le podemos ocasionar a nuestros hijos con estas actitudes. Yo creo que eso va generando una lápida emocional hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber un responsable, como lo dije ayer, y ese responsable pues es el matrimonio, son ambos. Uno porque hizo de más y otro porque hizo de menos,
Uno porque dejó de hacer y otro porque tuvo otras cosas más importantes que hacer. Y los hijos los vamos abandonando. Y obviamente la familia se va abandonando como tal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que por situaciones económicas, como lo comentamos ayer, una de las partes decide llevarse a los hijos? Y esa factura se va a cobrar al tiempo, va a llegar el momento en que esa factura se cobra, porque se cobra. Y vienen los reproches. Entonces, mientras que nosotros como adultos no tengamos la educación, sí, de ser padres, y que tengamos una cosa, que es una responsabilidad totalmente distinta. El hecho que con nuestra pareja digamos adiós, nos podamos dar hasta con la cuchara, ¿sí? Los hijos no tienen la culpa de nada, en lo absoluto. Y lamentablemente nosotros como adultos buscamos esa venganza y ese trofeo de guerra con el amor del hijo, ¿sí? Tú me la hiciste, tú me la pagas. Tu mamá, fíjate que tu mamá es una cualquiera, tu mamá es esto, tu mamá es lo otro, ya ves, anda con tal, con diferentes apelativos. Pero ella no dice, pero yo he dejado de hacer esto, yo no he cumplido con esto. Vamos, y esa es una posesión de una relación marital. Y los hijos son los que pagan las consecuencias. Qué diferente sería, digo, como lo mencionamos nosotros ayer, que realmente las autoridades, hoy por hoy, realmente esto lo legislen, que exista un reglamento, una ley, y que ojalá se legisle para que antes de que se dé entrada a una separación, o la separación de cuerpos, o la separación, vamos, en todas las posiciones, digo, los hijos te necesitan a papá y mamá. ¿Qué pasaría? Digo, igual puedo decir algo muy loco, digo, ¿qué pasaría? Si, ambos cónyuges ya no se quieren, ya cada quien quiere hacer su vida, ¿qué pasaría si ellos vivieran en el mismo techo, con respeto, obviamente respetando su vida privada de cada uno y dándole la atención a los hijos? ¿O sería un mundo perfecto? Bueno, para que eso se diera, debería de darse educación. Ahí lo podemos resumir. Porque una persona educada va a respetar, a tener confianza, a no decir malas palabras, a no ser violenta, etc. Pero cada caso es diferente. Sí hay parejas que así viven. Que a lo mejor alguna de ellas no está muy de acuerdo, porque quieras o no, pues te enteras de las cosas del cónyuge, o sea, qué está haciendo, que llegó tarde, que llegó a lo mejor con la camisa manchada, pero bueno, son acuerdos internos, pero acuerdos silenciosos. Pero hay una familia, ¿sí? ¿Qué tanto daño podemos dar, ocasionarle a los hijos generando eso? Porque también es otra posición. Pues es que a veces hay familias que viven juntas. Yo creo que depende de la actitud que tengas a tus hijos. Es lo que comentábamos. Hay familias que viven juntas. No necesariamente tiene que haber un divorcio para que haya ese tipo de violencia hacia un niño. Puedes estar viviendo con tu misma pareja, sí, claro, en pero casa. Por eso me refiero. Sí, puede funcionar, sí, pero puede. Vamos, aquí la posición es que ambos cónyuges, en lugar de darse con la cuchara, en el ideal de la separación, ¿sabes qué? Vamos a platicar, juntos. Tú haz tu vida, yo la mía, seguimos siendo una familia. A los eventos sociales, lo que sea, o sea, relacionado con el hijo, es? vamos, obviamente, pero cada quien su camino. Pero ¿sabes qué, Federico? Que suele haber un problema. Estos acuerdos se dan, pero a la hora que a la señora se le ocurre empezar a salir con amigos varones o tener una pareja, es ahí donde el otro brinca. ¿Por qué? Porque es el ego del varón y empiezan los conflictos. Pero vamos, es muy raro, el mismo pero derecho sí hay, tienes tú como mujer como yo como hombre. Sí, esto lo vemos se crean derechos, más ¿no? seguido en las relaciones, por ejemplo, europeas. Ahí como que eso ya es más natural. Sí, pero ya es muy Yo creo que pero lo primero es conservar. Pero en México no. Pero Los lo más derechos importante están es conservar a la familia, sí. Con respeto y con educación. Pero vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter @QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Muchas felicidades a todas las secretarias. Gracias por servirnos. Un abrazo de parte de todo el equipo de quien resulte responsable, y también a nuestras secretarias, a Liliana, a Laura, a todo el equipo. Gracias, muchas felicidades, y a todas las secretarias de todas las dependencias, de todas las oficinas, ya sean privadas, públicas. Gracias por siempre estar al pendiente de sus jefes de las oficinas. De veras, gracias y felicidades a todas las secretarias. Bueno, tenemos una invitada, Lulú Vieira, madre de familia. Doña Lulú, ¿cómo está? Con gusto saludarle. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. A ver, aquí me ponen que que no ha podido ver a sus hijos desde el año 2009. Así es. ¿Cuántos hijos tiene? 2. Los dejé de ver de 9, 10 años. ¿Qué pasó? Me separé de mi esposo. Descubrí algunas cuestiones legales, entre ellas que no es mi esposo. Asuntos que no vienen al caso. Bueno. No, sí vienen al caso. Vienen al caso por esto. Tuve que denunciar. La persona con la que yo creí casarme no existe legalmente. Y se me dijo por parte de su abogado, si denuncia, no vuelve a ver a sus hijos. Y efectivamente denuncié. Y no los he visto, excepto en audiencias de tribunal, que son pesadísimas, en las que... Si nos habla un poquito más fuerte. En las que se les insiste, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? Se confunde mucho una frase que escucho bastante en el tribunal, en los juzgados, el interés superior del menor. En nombre del interés superior... ¿Cuál es el interés superior del menor? ¿Quién va a poder determinar cuál es el interés mayor de tener a su madre y a su padre? ¿Qué interés puede ser mayor? Esa frase pareciera que la invocan así como abracadabra. Está presente el Ministerio Público, está presente el juez, está presente el papá y la mamá están fuera y los menores están dentro. Cuando uno lee lo que acuerdan, el Ministerio Público, en nombre del interés superior del menor, que se resuelva conforme a derecho. ¿Pero qué? Y el juez o la juez, en nombre del interés superior del menor, se resuelve que el papá no vea, que la mamá no vea. ¿Por qué le quitaron a sus hijos? ¿Por qué no me los quitaron. Bueno. No hay una cuestión, un fundamento legal, no existe absolutamente nada que diga que yo no puedo verlos. Incluso la custodia y la patria potestad son compartidas. Eso es lo curioso del caso. Solo que yo denuncié todo lo que encontré del papá de mis hijos. ¿Qué encontró? El nombre falso. Dígalo abiertamente. El nombre falso, cédula profesional falsa. Denuncié por usurpación de profesión, denuncié ante la FEPADE, denuncié en la Procuraduría, en PGR, y el abogado me dijo, si usted denuncia no los vuelve a ver. Me hablaba un policía ministerial, que grabé por cierto, tengo la grabación, y me decía, preséntese en este momento a retirar la denuncia para que usted pueda ver o hablar, no se los van a entregar, vea o hable con sus hijos. Y así lo denuncié también en Visitaduría en Derechos Humanos. Está su testimonio. Y él dice, efectivamente, yo le hablé a la señora, pero fue como parte de mis funciones, como mediador. Era una denuncia que se persigue de oficio. Él no puede mediar, yo no soy parte. Sin embargo, lo hicieron. Lo único que pasó fue que al policía lo cambiaron de municipio y eso fue todo. A pesar de eso... y de que el juez familiar conoce todo ese expediente, no pasa nada. Yo le pregunto una cosa, doña Lulú. Digo, para llegar ya a todas estas situaciones, obviamente tuvo que haber muchas cosas para que se llegara a esto. Sí. Ese camino para llegar a denuncias, a todo este tipo de cosas, ¿cuál fue? ¿O por qué detonó todo? Detonó porque yo viví 12 años con el papá de mis hijos y siempre noté algo extraño, algo, no sé qué era, hasta la fecha sigo sin saber qué es, pero algo pasaba. Yo llegué a pensar que el señor estaba casado. Y fue lo más grave que yo creí, hasta que en una ocasión yo había sufrido violencia, la denunciaba y golpes, agresiones. ¿Y por qué se siguió quedando? Por mis hijos. Yo me salí 3 veces. En 3 ocasiones busqué al Instituto de la Mujer, al DIF, pero no dan seguimiento, eso es lo grave. Solamente dicen, vaya usted aquí, vaya usted allá. Y yo me regresaba. Lo más grave que llegué a pensar es, tal vez está casado en otro lado. Por eso no conozco amigos, no conozco familia. ¿No?
¿qué pasa aquí? Hasta que un día me dijo, ya sé que estás investigando. Yo tenía prohibido incluso hablar con los vecinos, yo no conocía a los vecinos, no conozco Entonces vivió familia. usted en una sumisión completa. Completamente alienada o enajenada, que ahora me entero, ¿no? Ese término de alienación, que significa así una persona, es como si tuviera dos personalidades, no es ella misma, porque hasta el nombre me cambiaron. Entonces yo ya no era Lulu, yo tenía otro nombre. Cuando yo decido investigar todo eso es cuando el papá me dice, no tengo cédula, hazle como quieras, si me denuncias, no vuelves a ver a tus hijos. Hablé al instituto, terapias por teléfono, porque yo no podía salir. Tenía un negocio, pero a nombre de ellos. Y me dije, el instituto, su vida peligra, ya la ha agredido, sálgase de ahí, me salgo con mis hijos. Al tercer día va por ellos. Y no los he vuelto a tener, no he vuelto a abrazar a mis hijos desde entonces. Desde el 2009. Desde el 2009. La condición siempre ha sido esa. Retira denuncias para que pueda haber. Lo curioso es que un juez lo permita. ¿Sí? Este es un documento del año anterior donde se me está pidiendo aquí ¿Me lo permite? que me desista de todas las denuncias penales federales y locales. Lo curioso es cómo termina esa cláusula. ¿Quién lo emite ese documento? Se hizo ese convenio. Bueno, esto es en un el juzgado. convenio, Sí. es un convenio, Sí. es un convenio en el cual obviamente lo firman las partes. Así es. Sí, en el cual usted accede a retirar todas las denuncias, cada uno de los procedimientos penales del orden federal y local en causa en contra del ciudadano, para los efectos de la parte demandada tenga la tranquilidad jurídica que de la parte ahora tiene voluntad de solucionar el presente incidente. Curiosamente, es un asunto familiar. Yo no menciono nada de asuntos penales. Es la juez quien lo trae a colación. Cuando entonces le digo, ahora, curiosamente, para este convenio llaman a mis hijos y delante de mí les dice la juez, su mamá va a firmar un convenio para que ustedes vean que no tiene nada en contra de su papito. ¿Verdad que va a firmar? Sí va a firmar. Fue una audiencia de 6 horas en la que mis hijos estaban llamados a una... ¿Qué edad tenían sus presentación. niños en ese momento? Ya tienen, fue el año pasado, ya tenían 14 y 15. 14 y 15 14 y años. 15. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a hacer, pero ahora la juez dice, bueno, cúmplalo. Es que ella no me puede obligar a hacer eso. Y lo curioso es que también quiere que retire multas y arrestos que ella decreta. Yo ¿por qué voy a hacer eso, no? Y en este documento dice que ambos tienen que estar en terapia, ¿no? Es que la terapia se ordenó desde el 2009 al detectar el Departamento de Orientación Familiar esa alienación o manipulación, porque ellos evitan el término alienación parental o síndrome sobre todo. Lo evitan mucho, precisamente porque no está legislado. Hay un solo artículo en el Código Familiar que habla de alineación, no es ni alienación. Y el mes pasado ya se aprobó la modificación para que sea alienación y no alineación. Pero nada de fondo no dice más. Fue un año de estar esperando 2 iniciativas en las que se habla de la pérdida y de que el código comenta que si un padre no permite la convivencia puede hacerse acreedor a la pérdida de la patria potestad. Y aquí la iniciativa decía, no pueden porque afectarían al menor si no ve a uno de los padres. Yo me pregunto aquí, Diana, tú como experta, como psicóloga, a mí me llama la atención que tengas que llevar a los menores a un lugar determinado para la convivencia con sus padres, como si estuvieran recluidos. Así es. Bueno, Digo, desde ahí ya existe una violación hacia los menores. Ya olvídate de nosotros como adultos, hacia los menores. Bueno, esto también se da porque en algunas ocasiones ya los padres no pueden estar juntos. Entonces se busca un territorio neutral, ¿Un territorio neutral? en el cual No es el los último, pero es el mejor, psicólogos, ¿no? pues No los estoy de se acuerdo. busca que los Yo no psicólogos estoy de acuerdo. también puedan no estarse trasladando de un domicilio a otro como niñeras, perdón la expresión, sino que pueda ser en un lugar en el cual si se diera alguna situación de violencia se pudiera apoyar y además A que ver, se estuviera Pero a ver, ¿y cuál es vigilando, la postura? A ver, ¿cómo puedes convivir más con tu hijo?
yendo a un centro donde obviamente estás, digo, para empezar no te estás mostrando como eres. Así es. De entrada, ¿sí? Si tú quieres llevarte a tu hijo al cine, al restaurante, a que te platique de su tarea, de cómo le fue en el recreo, lo vas a poder platicar abiertamente, y qué mejor donde te sientas esa libertad y esa tranquilidad. Ok, ¿por qué no hacerlo? Lo que pasa es que, bueno, tú eres un excelente padre. No, pero Pero vamos. Un papá pero golpeador, vamos. por ejemplo, ¿no? Ajá, o en un caso de drogadicto. intimidación y que no haya quien vigile No, el pero niño. vamos. Obviamente para eso, digo, para poder llegar a esos aspectos tienen que tener periciales, tienes que tener ciertas cosas en las cuales puedas hacerlo. No en todos los casos. Sí puedo entenderte que vamos, que puede haber situaciones muy problemáticas en que realmente no puedes poner en riesgo a los niños. Pero ahorita en ese momento, desde el momento que lo estás llevando a un lugar de convivencia, pues obviamente también estás afectando. No puedes agarrar e irte con tu hijo al cine, no puedes agarrar y jugar con él como quisieras jugar. Si quieres jugar, luchas, por ponerte un ejemplo tonto. O sea, ¿Sí? hablas de que se hiciera un análisis psicológico previo a los papás para determinar si es posible, cuál es el mejor ámbito en el que pueden convivir. Claro, si en un claro. lugar, o sea, no que sea como de cajón de, Claro, bueno, todos van a convivir claro. ahí, sino que Sí, se lo hay. determine Es que en yo te voy a qué decir una casos cosa, es que, el papá sí a puede ver. convivir. Yo también he visto casos, ¿no? Donde ellos hacen su convenio y bueno, podemos convivir, te lo llevas a donde tú quieras, tú te lo Es llevas que- el fin es de que semana además, o convives es que en mi los casa hijos no y no hay son problema. trofeo. Pero cuando Los hijos no cuando son determinan trofeo. que no A son ver, capaces, es cuando los llevan Adriana, a estos centros. un hijo no es un objeto, Sí, por supuesto. ¿ok? Y en Un hijo tiene una alienación- vida propia, Así es. ¿de acuerdo? Nosotros los envenenamos, nosotros los destruimos. Sí. Cuando nosotros lo que queremos es hacerlos hombres o mujeres de bien, ¿sí? Que tengan responsabilidades, que sepan lo que es ser honrados, que sepan el respeto hacia los demás. Pero no podemos agarrar con un marco jurídico tan ¿Es un desastroso derecho? que hay. No, tan desastroso porque vamos, si no tenemos los elementos para poder determinar hacia dónde van, al único que estás afectando es al niño, porque el niño va a agarrar tarde o temprano, se va a acordar de que cuando tenía 6, 7, 8 añitos, 5 añitos, lo tenían que llevar a un lugar que es nada más donde podía ver a su papá o a su mamá. Si me permiten opinar respecto a las devaluaciones, sí se hacen. El problema es que también se presta a malas jugadas por parte de abogados y por parte del juzgado, porque al no estar permitido, no estar legislado, ¿cómo vamos a demostrar esa manipulación? Por eso insistimos en la violencia. Y qué absurdo, y tiene toda la razón, que yo tenga que ir a convivir con mi hijo a un lugar donde estamos observados, entre comillas, porque hay cosas que pasan por alto, ¿no? Y uno dice, a ver, yo no te pedí permiso para tener un hijo, ¿por qué tengo que pedirte permiso para poder abrazarlo? Para poder, cuando menos, mirarlo. Tienen que darme permiso y eso, les he preguntado, ¿existe algún impedimento legal? No, de auto se desprende que no existe. Entonces, ¿por qué no los veo? Porque no quieren, y como es su derecho a opinar, no permíteme, la Suprema Corte dice que el interés superior del menor no significa que ellos deciden, tienen opinión, pero la última palabra no es de ellos. Qué pena que esto tenga que llegar a batallas legales. Es A una batallas pena. legales, obviamente, me queda muy claro, y es triste, pero lamentablemente muchas veces la justicia se compra. Sí. Muchas veces la justicia no es justa, Es legal. no tiene un equilibrio. Y en ese equilibrio, ok, se puede satisfacer a uno de los dos, al papá o a la mamá, pero yo creo que tenemos que tener la ética de ponernos a pensar un poquito en ellos. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que buscan ellos? Digo, yo no te voy a decir si la mamá es drogadicta, si la mamá es una persona enferma, digo, porque realmente también sucede, o el papá o la mamá con trastornos de alcoholismo muy graves, de drogadicción muy graves, con trastornos psicológicos que pueden dañar a los menores. Claro, sexuales. Digo, vamos, ok, se pueden manejar otro tipo de cosas, pero yo creo que lo que se tiene que buscar siempre es la manera de tener unido a los hijos con sus padres, aunque ya no vivan. Porque es su derecho además, no es Es su derecho de los derecho. papás, es derecho de los niños. Pues doña Lulú, Muchas gracias. le agradecemos mucho a doña Lulú Vieira
madre familia, que haya compartido con nosotros esto, y ojalá las autoridades que conocen de este asunto, pues bueno, nada más les vamos a comentar que quien resulte responsable estará dándoles guerra, porque estaremos ahí indagando un poquito más, a ver qué podemos encontrar, y ténganlo por seguro que vamos a tratar de hacer lo posible. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y continuamos aquí en quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Es que me quedé platicando ahorita en el corte cuando estábamos despidiendo a la señora Lulu. Y digo que qué triste, ¿no? Que veo a la señora muy decaída. Y me estás comentando, Adri, que ella estaba a punto de tirar la toalla. Que cómo son las cosas, ¿no? Estaba cansada de luchar pelear estos años. Sí, pero qué bueno que entró la llamada de quien resulte responsable, ¿no? Entonces yo creo que vamos a buscar cómo poderla ayudar. Vamos a hablar también con nuestro equipo jurídico. Vamos a ver con el licenciado Eduardo Villanueva, con el licenciado Cuauhtémoc, para ver en qué pueden ayudarle. Y yo creo que vamos a poder lograr algo. Y aparte, pues bueno, estará ahí Edgar Avilés y todo el equipo viendo qué se puede hacer, ¿no? Dando lata a quien se le tenga que dar lata para garantizar la seguridad de esos niños. Por esa actitud que tienes, es por lo que siempre que me haces favor de invitar, ¿vas? Aunque ya tenga cosas que hacer, claro que sí. Me encanta tu programa, que siempre está dispuesto a ayudar y a buscar ese camino de justicia. Es que no podemos permitir, ¿de acuerdo? O sea, no es válido, no es justo. O sea, la justicia no es para quien tenga más dinero. Exacto. Y es que hasta que uno no sufre. Y si la justicia se va a vender, entonces que le pongan precio. Entonces tú ya sabes si la compras o la juegas. Pero no tienes que sufrir, Liliana, en carne propia un evento de este tipo para poder. Eso se llama empatía con el otro. No necesariamente tienes que sufrir tú un suceso para poder entender lo que el otro está viviendo. Pero es humanidad también. Así es. Y es un problema de todos, porque los niños también están sufriendo y está demostrado que quienes tienen. Voy a hablar de características de ¿Me permites presentar al invitado? Ay, muy buena la plática. Está padrísima, pero vamos a presentar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Lo preséntalo, Adri, por favor. Tenemos a José Ferreira Novela, consejero fundador de Una Sola Voz contra la Alineación Parental. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. A verás que está bien entretenida la plática. ¿Nos permites continuar con el doctor? Por supuesto. Suéltate. Gracias. Bueno, está comprobado que todos aquellos, casi el 90 y tantos %, de acuerdo al INEGI, de chicos que han sufrido violencia familiar y que han sufrido algún rechazo, algún distanciamiento por parte de los padres, sobre todo violencia, estos chicos han delinquido. Y es que la violencia es de muchas formas. Entonces, o es sea, problema no nada más de todos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Porque al rato el que te va a asaltar, el que te va a asesinar, el que te va a cometer el fraude, el que no se va a meter... No hagamos ponchis. Exacto. Excelente. Hasta en coro nos salió. De verdad. No hagamos ponchis. Qué mejor descripción. Digo, tristemente. A ver, José, platícanos. Tú tienes una fundación, Una Sola Voz contra la Alineación Parental. Sí, no es una fundación, ni es una asociación civil. Es un fenómeno muy interesante el que creamos. Somos un grupo de padres, madres y familias ampliadas que sufrimos alienación. Nuestro grupo, un requisito indispensable es que seas alienado. Bueno, ¿por qué lo decimos de esta forma? Para nosotros es muy importante que conozcamos el fenómeno, que lo hayamos vivido, y nos hemos vuelto un grupo de autoayuda. Nos vamos dando soporte unos a otros. Tenemos gente que tiene 5 años sin ver a sus hijos, 3, unos que van iniciando el proceso, y hemos descubierto a través de nuestras propias experiencias que, pues la verdad, hay mucho mercader del dolor. Asociaciones civiles
que supuestamente te ayudan, pero en realidad son negocios unipersonales. Nos encontramos con un problema, con litigantes, que estos litigantes en realidad son voraces. Los que hemos sido demandados, madres o padres o abuelitos o quienes sean las familias, tenemos muchos oponentes. El primer oponente es nuestro contrario natural, ya sea la mamá o el papá. Su abogado, que su abogado va a hacer todos los medios necesarios para extender el proceso en lugar de llegar a un arreglo. Pues para cobrar más. Por supuesto. Algunas veces, no siempre, nuestro propio defensor, porque se pone en acuerdo con el abogado del contrario para extender el proceso. Y en esto a los niños a nadie le importa. Claro, así es. Segundo, la parte que nosotros hemos estado trabajando es darnos ese apoyo. Creamos una figura que creemos que es un poco histórica. Hicimos una manifestación pacífica en el Distrito Federal, en Guadalajara, próximamente en Querétaro. En Guadalajara fue afuera de los tribunales, en el Distrito Federal, dentro de los tribunales. Es lo bueno a veces de no ser abogado, que la ignorancia nos ayuda. Porque lo hicimos dentro de los juzgados por primera vez. Entonces llegamos, nos pusimos delante de los juzgadores cuando estaban, del secretario de acuerdos, uno por uno, del secretario proyectista, abríamos una manta que decía secuestro emocional, alienación parental, en pleno silencio, respetando por supuesto las figuras y las autoridades. Algo que nosotros promovemos mucho es la no violencia. Se le entregaba una flor y se le decía, respeten, lleguen a respetar los derechos de la niñez, con una sonrisa. Y creemos que bien recibidos, porque tenemos que luchar por todos los medios, legales, sociales, y además descubrimos algo a través de este pequeño grupo cuando empezamos los papás. Nosotros tenemos el interés legítimo para defender a nuestros hijos, más que cualquier asociación civil. No necesitamos de ningún representante. De tal suerte que nos hemos involucrado en cosas que jamás íbamos a pensar. En el Distrito Federal hay una reforma al Código Civil en donde se adiciona al 323 séptimos, en donde ya se tipifica la alienación parental como violencia familiar. Claro. Como violencia familiar, única y exclusivamente. Ojo. O sea, de nada sirve hacer parches a la ley cuando no está perfectamente bien desarrollado. ¿En qué aspecto? O sea, porque, no podemos, la violencia familiar jurídicamente, y tú me vas a decir también psicológicamente, y tú también, Adri, jurídicamente, digo, la violencia familiar, son muchísimas formas. No la podemos agarrar y nada más decir como violencia familiar. Probablemente sí, entonces, yo lo estoy expresando mal. Entonces, digo, sí, pero la alienación parental como tal tiene diferentes características. Claro. ¿Ok? Y esas características no están contempladas en la ley. Hoy por hoy no están reconocidas. Si usted presenta, como lo dijimos al principio del programa, un dictamen psicológico sobre alienación parental, no existe un fundamento jurídico para que el juez lo pueda tomar en cuenta. Entonces, la defensa va obviamente actuar en esa posición. Yo aquí sí, qué bueno que ustedes estén haciendo esto, porque es una forma de autoayudarse mutuamente. Por supuesto. Pero también creo que también puede ser perjudicial para ustedes mismos, porque ustedes mismos se están lacerando. Porque aquí yo creo que todos en un momento, cuando necesitamos la ayuda de un profesional. Yo en muchas ocasiones he criticado los famosos retiros que hacen de 3 días, donde escriben una carta y lamentate todo lo que tengas que lamentarte, te hacen que bajes tu autoestima al máximo, ¿sí? Y obviamente no tienes contacto con nadie, llegas después de un momento sufrido porque enfrentas todos tus problemas, pero realmente no hay un seguimiento por un especialista para que te diga por dónde ir. A ustedes les puede de alguna manera, el hecho de que se ayuden mutuamente, eso les da fuerza para seguir luchando. El hecho de querer hacer algo por la sociedad, por la gente que está de alguna manera sufriendo lo que ustedes están viviendo, obviamente eso les da esa esperanza y están viviendo con una ilusión, que es padrísimo como ser humano vivir con esa ilusión, con esa esperanza. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer a un lado la ilusión y la esperanza, sino simplemente hacer que se cumpla la ley, que se cuiden a los niños, que se cuide y se proteja. No podemos estar cayendo en manos de gente lamentablemente sin falta de ética. Pueden ser abogados, psicólogos, jueces. Por supuesto. Sí, y ese es el problema, el daño que nos están haciendo, no nada más a nosotros como padres,
se lo están haciendo a nuestros hijos, ¿sí? Y obviamente yo en una ocasión le dije a un juzgador, oye, yo respeto tu casa, tú respeta la mía, ¿eh? Claro. Punto. Es así de sencillo. Y yo creo que es parte de, o sea, lamentablemente anteriormente la ley era distinta. Llegabas y podías actuar de una manera diferente. Estamos hablando que hoy tenemos un nivel de cultura que lamentablemente pensamos que se ha desarrollado de una manera distinta. Pero si vamos a una práctica real, sigue siendo la misma. Permítame. Déjame, Óscar Ansúrez, la alienación parental no está penalizado. Esa es la posición como tal. En otro lado, sí está legislado, pero no penalizado como tal la alienación. Lo están, para quitar ese problema de la alienación parental, porque no entraron al fondo de los estudios, lo están manejando como violencia familiar. Óscar David, las autoridades no están preparados para el tema de alienación. A los jueces no les interesan los niños y se basan en la opinión de un psicólogo inexperto en el tema. Y eso es cierto. Desde el 2005 no ve a sus hijos. Su exesposa falleció en el 2008 y aún así no puede ver a sus hijos, ya que la juez Lorena no permite la convivencia. Los menores viven con su tía. Lo único que están fomentando en los niños es el odio. Día a día. ¿Qué comentabas, Liliana? Sí, así es. Bien valdría la pena que las autoridades revisen lo que es el delito de violencia familiar, porque cada vez nos encontramos con más dificultades para llegar a ese delito. Entre ellos vamos a encontrar que en un matrimonio se pueden encontrar lesiones psicológicas, físicas y demás. Pero también, perdón, una última cosita. A veces hasta el delito de extorsión se podría dar, pero como están casados, como viven bajo el mismo techo, no, violencia familiar. Si el señor manosea a la señora sexualmente cuando ella no quiere, no, es violencia familiar. O sea, ese término, violencia familiar, a mí me disgusta muchas cosas. Están encapsulando todo. Muchos otros delitos. Mira, tenemos a la diputada Karina Labastida. Diputada, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí platicando, ¿cómo ves de la alienación parental? ¿Cómo ves? Muy bien, pues un tema interesantísimo y sobre todo muy importante para nuestra sociedad. Karina, aquí el problema que estamos viendo es que lamentablemente muchos legisladores se están yendo, la alienación parental la están manejando nada más como una situación de violencia familiar, cuando son cosas completamente distintas. Bueno, mira, yo creo que primero hay que referirse a qué es básicamente la alienación parental. Bueno, la alienación parental, yo creo que eso queda claro, que es un fenómeno en el que incurren ya sea uno o ambos progenitores, y aquí es básicamente tomar como rehenes a sus propios hijos, para con base en mentiras, inculcar en ellos resentimiento, rechazo, pero lo más infortunado es que pueden generar odio en contra del otro progenitor. Y esto se da con el único fin de ganarle a la pareja la batalla legal, principalmente por la custodia de los hijos. Hay que tomar en cuenta que esto no necesariamente se puede dar cuando se presenta el divorcio, pero yo creo que se puede presentar en cualquier etapa, pero yo creo que sí está mucho más marcado en cuestiones de divorcio. Ahora, lo que comentabas ahorita de si estamos hablando de que es un maltrato y que no se puede aparejar con la alienación parental, yo creo que queda muy claro el tema del Distrito Federal, que como recordaremos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó apenas hace unos días una acción de inconstitucionalidad, específicamente el artículo 323 del Código Civil del Distrito Federal, que establece como forma de violencia familiar la figura de alienación parental. Pero hay que tomar en cuenta que el Código del Distrito Federal maneja la violencia familiar, y quiero mencionar cómo lo dice. Dice: comete violencia familiar el integrante de la familia que influye en la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de sus progenitores, y conducta descrita como alienación parental cuando es realizado por uno de los padres.
Entonces aquí me parece que sí lo están equiparando una con otra, solamente que lo manejan como violencia familiar cuando lo comete cualquiera de los familiares y como alienación cuando lo comete uno de los padres. Así es como lo maneja específicamente. Obviamente estamos esperando a ver cómo se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver qué determina al respecto. Sí, porque digo, realmente lo que falta... Te escucho muy lejos, no es muy bueno el audio, ¿eh? Yo no te escucho. Dice que no se escucha muy bien Bueno, el audio. Bueno, ya te escuchamos, perdón. Sí, Ya pero nos fíjate escuchas que obviamente el bastante. proceso mediante el cual el individuo o en una colectividad transforman su conciencia para ser obviamente contradictorio con lo que debía esperarse en su condición. Obviamente aquí el problema es la afectación que se le está dando a los menores, porque muchas veces ¿qué pasa? Que porque la pensión alimenticia, que por eso en ese momento ya se está produciendo una situación de alienación parental, porque obviamente algunos de los cónyuges dicen, yo no te permito porque tú no cumples con esto, sin olvidar que los derechos del niño también es amar a su padre y amar a su madre. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la ley tiene que manejar esta igualdad de derechos tanto para el padre como Una para equidad, la madre. ¿no? Digo, desgraciadamente todavía tenemos que en los juzgados, y sabiendo que los juzgadores tienen una amplia discrecionalidad para tomar las decisiones de con quién se deben de quedar los hijos, pues todavía tenemos que por lo menos el 90% de las resoluciones, pues se da esta guardia y custodia para las madres, cosa que no debería de ser. Fíjate, he de platicarte también que el año pasado, tu servidora, yo presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados precisamente para que ahora las periciales en trabajo social y psicología sean de carácter obligatorio, es decir, de carácter oficioso. Ya no es de si quiero o no quiero. Esto obviamente le da elementos al juzgador para tomar una buena determinación y definir quién es el idóneo, ya sea el madre o la madre o el padre, para quedarse con la guardia y custodia. Me parece que esto es importante, pero yo creo que algo que hace falta todavía es legislar, pero obviamente en todos los estados de la República. Así es, que sea una ley federal de protección al menor. ¿Estás de acuerdo? Y ese es un problema de otros tantos problemas en México, que uno puede legislar en cada estado sobre diferentes temas como se le antoje. Así es. Pues Karina, te agradecemos muchísimo a Karina Labastida, diputada federal por el Partido Acción Nacional. Gracias por tu comentario y por tomar nuestra llamada. Gracias, buena noche. No, de veras, qué Te interesante. puedo decir que sí, por hicimos favor. nosotros para apoyar precisamente la ley, la reforma. Es imperfecta la ley, estamos muy conscientes de ellos. Te hablaba de que no somos un grupo catártico nada más. Nosotros presentamos a través del recurso de Amicus Curiae, amigos de la Corte, una iniciativa en donde le pedimos a la Suprema Corte que nos escuche, y algo muy importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2011 editó y publicó un libro de un estudio muy completo de alienación parental. La Comisión de Derechos Humanos local, la del DF a cargo de Perla Gómez, la doctora Perla Gómez, ahora desacredita todo ese estudio de alguna forma en su acción de inconstitucionalidad, que es de 90 páginas. Pero si analizamos esas 90 páginas, claro, no soy experto en la materia, soy únicamente un papá, pero habla más de violencia de género que de los derechos de los niños. Sería muy interesante que la estudiaran. Intereses creados. Otra llamada. Su hijo está en proceso de divorcio, ya llevan 5 meses separados, la señora no quiere firmar el divorcio y desde hace 5 meses él no puede ver a sus hijos, aún cuando él cumple con sus obligaciones pagando una pensión de 3,500 pesos. Ojalá y nos llame. Señala que la señora Lulú tiene razón en lo que declara. Las autoridades no ayudan, no apoyan y en realidad no hay a quién recurrir. Pues conclusiones y ya nos vamos rapidito. Pues si hay a quien recurrir, no tiren la toalla, ¿no? Sí. Quien resulte responsable es un foro en el que les podemos ayudar en lo que esté en nuestras posibilidades a proteger a los menores. Don José. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted y que ojalá y nos pueda decir más de su lucha y ténganlo por seguro que nos unimos con ustedes. Con todo gusto, Liliana, estamos para servir. Existen muchas leyes que protegen a los niños nacionales e internacionales. Hay que buscar esos medios, no desistir. Qué bueno que existen programas como este. Y bueno, si se van por la vía penal, recordemos que ya en el nuevo Código de Procedimientos Penales, en el nacional, vamos a encontrar muchas garantías para las víctimas.
Algunas. Ojalá. Pero ya te puedes quejar hasta de los jueces, porque en los tribunales de lo familiar, en lo particular, Federico, no me gusta lo que están tu haciendo. conclusión. Que ya nos vamos. Que gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.